Hola, hola a todos. En esta ocasión voy a aprovechar la oportunidad para utilizar el contenido que voy a dar para la .NET Conf en línea de 2018. Esto va a ser una serie de videos en la que voy a ir explicando cómo crear un pipeline de integración y entrega continua, pero para empezar debemos el ejercicio o el workshop que voy a enseñar. Necesitamos crear un clúster de Kubernetes y para ello voy a utilizar Azure. Entonces, déjenme explicarles cómo podríamos o cómo se debería o cómo se crea un clúster de Kubernetes en Azure. Entonces, para eso vamos a ir aquí. Containers también está acá, pero está bajo Containers. Luego le damos aquí Kubernetes Service. Y vamos a ver que es bastante sencillo, es bastante simple, es bastante rápido crear un clúster de Kubernetes en Azure. Recordemos que la idea de crear un clúster de esta manera es que Azure se va a encargar de manejar los maestros o los control planes por nosotros, y nosotros solamente tendríamos que encargarnos de provisionar la suficiente cantidad de workers. Entonces se reduce bastante la responsabilidad que nosotros tendríamos que manejar. Entonces veamos. No voy a meterme tanto detalle de qué configuraciones tocar, sino que me voy a ir con las default y créanme que con esas vamos a poder empezar. Entonces veamos aquí. Empezamos escogiendo una suscripción. Voy a crear yo aquí un nuevo resource group, o más bien voy a utilizar uno que yo ya con el que ya he estado trabajando, y voy a utilizar este. Y voy a ponerle un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, aplicación. Voy a escoger la región, lo voy a dejar ahí. No me interesa ahora poner algo más. El prefijo de DNS voy a utilizar el mismo del nombre del clúster. Y por el momento voy a dejar esto también default. Voy a dejarlo con 3 workers. Son 3 nodos los que van a necesitar mi clúster de Kubernetes. Eso no contando el control plane, porque recordémonos nuevamente de que Azure no nos va a cobrar por estos, pues, los masters de Kubernetes. Aquí podríamos llegar a cambiar el tamaño de la máquina virtual. Incluso voy a dejar también la opción default que tiene, pero aquí podemos escoger, podemos ver cuántos CPUs, cuánta memoria va a tener cada nodo, y podemos, algo bastante útil acá, cuánto nos va a salir al mes. Por ejemplo, en esto voy a estar pagando yo $84, $82. Si dejara corriendo los 3, bueno, por cada worker que deje corriendo, eso sería un total alrededor de 240 y algo, 250 y algo dólares al mes, en caso de que fuera a dejarlo yo corriendo las 24 horas, los 7 días de la semana durante el mes. Entonces, vamos a dejarlo por el momento así. Vamos a irnos ahora a autenticación. Esta parte es la parte aquí de autenticación. Azure ahora lo hizo bastante fácil. Nosotros no tenemos que preocuparnos. En el pasado teníamos que preocuparnos por crear un service principal, que prácticamente el service principal para lo que nos sirve es para poder decirle a Kubernetes que tiene permisos para poder interactuar con lo que tenemos aquí en Azure. Es decir, que nosotros al utilizar un servicio PaaS para Kubernetes, vamos a tener la ventaja de que estos servicios ya tienen integrado todo lo que necesitan para interactuar con la nube. Es decir, que cuando se cree un nuevo servicio, este va a crear, y que sea tipo balanceador, en lugar de crear un balanceador dentro de Kubernetes, lo que va a hacer es crear un balanceador de Azure, y vamos a seguir utilizando los mismos recursos que estamos utilizando. Prácticamente delega esa responsabilidad a Azure o al proveedor de nube en el que estemos corriendo. Por el momento no voy a meter a detalles de qué es esto, pero prácticamente la parte de autenticación y de seguridad, por si lo quisiéramos habilitar, le podemos habilitar el airbag, que nos va a permitir configurar o crear aplicaciones o crear usuarios y crear servicios que podríamos delegarle, no sé, el servicio tal. Necesitamos que tenga permisos a este namespace, que tenga acceso a estos recursos del clúster, etcétera, etcétera. Pero por el momento lo voy a dejar que no lo necesitamos. Esto lo podemos llegar a modificar después. En networking, ahora, si quisiéramos, no sé, porque vamos a conectarlo con algún clúster de nuestro data center on-prem, y necesitamos que esto tenga un
prefix de la red o un CIDR de la red específico, por ejemplo, y que no tenga conflicto con algo que ya tengamos existente. Pero por el momento, como es propósito de demo y no me interesa entrar en tanto detalle, lo voy a dejar en básico. La parte de monitoreo, esto es bastante útil, ya que por default le dejamos que nos habilite el monitoreo del clúster a nivel incluso de contenedor. Vamos a crear un workspace para logs y ahí es donde vamos a ver los logs de lo que está pasando con el clúster, etcétera, etcétera. Por el momento esto se sale el scope para un 101 de Kubernetes y cómo crear un clúster en Azure. Lo vamos a dejar así también default. Esto de las tags. Si quisiéramos manejar nuestros recursos que tengamos dentro de Azure y quisiéramos, no sé, llegar a manejar incluso algo como un centro costo y saber cuánto nos está costando ciertos recursos de algún proyecto. En fin, vamos a darle Review and Create. Vamos a esperar un poco. Esto está creando el service principal. Y esto toma un poco en lo que valida de que tengamos los límites necesarios para crear el clúster. Y una vez pasada la validación, pues ya solo le damos en Create. Y vamos a esperar un poco. Esto va a tomar un poco de tiempo. Por lo general toma unos 5 minutos o dependiendo de qué tanta carga exista en Azure en este momento. Pero por lo general se tarda 5 minutos. Recordémonos que lo que va a hacer es crear no solamente los maestros, sino que también los workers. Aquí podríamos ir incluso a los resource groups. Vemos que está creando en el mismo resource group que yo acabo de crear. Y aquí vemos que no hay nada más. Nada más que los servicios o los clusters de Kubernetes que yo haya creado. Por el momento ni siquiera aparece aún. Pero si nos vamos al que yo ya tengo creado para la demostración, vemos que se creó un nuevo resource group, lo cual he escuchado algunas quejas. En lo personal a mí tampoco me gusta que esté separado en otro resource group, porque ven que le ponen un nombre nada que ver, no sigue estándares que por ejemplo podrían estar siguiendo dentro de la compañía, convenciones de nombres, etc. Pero aquí vemos todo lo que creó Azure por nosotros en el resource group, perdón, que di el back sin error, pero sin querer. Vemos acá que todo lo que se necesita están máquinas virtuales del pool, que es el worker. Por ejemplo, están los discos, las interfaces de red, los security groups, las rutas, la virtual network, el balanceador, porque yo aquí desplegué un servicio, me creó 2 IPs públicas, etcétera. Todo esto él lo crea, nosotros vamos a seguir teniendo visibilidad, más sin embargo no nos va a interesar mucho el llegar a tener que manejarlos. Por el momento entonces esto sigue creando, ya puedo ver aquí que está, ya aparece ahora el clúster que se llama aplicación. Aquí podemos ver que sí, lo está creando, pero más sin embargo ya tenemos visibilidad de ciertas cosas. Podemos ver qué versión de Kubernetes está corriendo, en qué ubicación está. Aquí incluso podemos seguir viendo lo de los tags. Podemos ver esto nos va a servir para cuando queramos interactuar con el API de Kubernetes. Aquí tenemos un summary de cuánta memoria en total tenemos en el clúster, cuántos cores tenemos en el clúster, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver la salud monitorear la salud del clúster, ver los logs y ver cómo conectarnos al dashboard. Por el momento voy a pausar el video acá en lo que esto termina de crearse y voy a continuar cuando ya aparezca acá que ya está creado. Y aquí voy a desplegar a ver cuánto se tardó para que vean que no se tarda tanto. Y bien, pues ya terminó de crearse el clúster. Lamentablemente, por desesperado le di F5 y se borró el update para decirles cuánto tiempo había tardado, pero se tardó no 5 minutos, sino que alrededor de unos 10, 12, casi 15 minutos, no lo recuerdo bien, pero sí se tardó un poco. En fin, lo que quiero mostrarles ahora es de que, por ejemplo, nos vamos aquí regresamos a los resource groups. Vemos que se creó otro resource group para aplicación, que es como el que les estaba mostrando antes, que se creó para la aplicación, para el clúster que ya tenía creado. Vemos aquí que es todo lo que se creó. Podemos tener visibilidad de todo lo que se creó.
Y esto es bastante útil porque nos da visibilidad de qué es lo que hubiéramos tenido que crear nosotros mismos si quisiéramos configurar un clúster de la manera más difícil, de hard way, como hay un tutorial por ahí. Pero bueno, regresemos al punto acá y veamos, entremos al clúster de aplicación y veamos acá que nosotros podemos conectarnos. No es nada más que instalar el CLI de Azure, la última versión. Si en caso no llegara a tener el AKS instalado, pues se corre este comando. Si ustedes no llegaran a tener, bueno, perdón, esto solamente es para ir a instalar todas las herramientas que necesitarían, por ejemplo, el Kube Controller, para interactuar con el clúster, etcétera. En fin, por si no lo tendrían instalado, pues hay una forma de instalarlo bastante fácil. Luego lo que tenemos que correr es descargar las credenciales y esto lo que va a hacer es actualizar nuestro kubeconfig de nuestra máquina o de donde lo estemos corriendo y ya con eso pues hace el cambio al clúster el que acabamos de crear, de que automáticamente que después de bajar las credenciales y luego ya podíamos hacer inspeccionar el clúster de una manera gráfica y ya trae preinstalado el dashboard. Entonces vamos a ver cómo es esto. Vamos a copiar esto acá y voy a copiar en una terminal que descargue las credenciales del clúster. Previamente yo tuve que ver, como vimos antes, tuve que haber descargado el CLI de Azure y luego haber hecho login. Es bastante rápido, bastante fácil hacerlo. Hace un login aquí, abre el browser, uno hace login en el browser, eso automáticamente lee un código y ya, básicamente eso es. Entonces veamos aquí que, por ejemplo, ahora lo voy a dar acá. Y voy a darle el browse, voy a pegar el comando y vemos que empieza a conectarse, empieza a abrir un túnel para conectarse a través de localhost, el puerto 8001 al Kubernetes al clúster de Kubernetes en Azure. Aquí podemos ver entonces de una forma gráfica que es todo lo que se instala. Podemos ver aquí los pods, podemos ver los servicios, que en un momento vamos a ver todo eso. Entonces vemos por ejemplo aquí los namespaces, vemos el Kube System, aquí vemos que está instalado el DNS, todo lo que se necesita, el dashboard que es el que estamos viendo ahora y todo lo necesario para utilizar, para empezar ya a crear algo. Entonces es bastante sencillo crear un clúster en Azure y nosotros no tenemos que preocuparnos por nada más que crear el clúster. Aquí podríamos incluso ir a escalar el clúster para agregar más workers del mismo tamaño, obviamente. Aquí podríamos agregar más, agregar menos, no sé, hacer los cambios que vayamos necesitando y nosotros no tenemos que preocuparnos por nada más. Actualmente el escalamiento es a mano, pero creo que están trabajando en hacerlo automático, entonces está bastante bien. Así que eso es todo. Si tienen alguna pregunta, déjenlo en sus comentarios y en el siguiente video pues voy a ir practicando de algunos términos, de algunos conceptos clave para que debemos de tomar en cuenta al momento de trabajar y crear un pipeline de integración y entrega continua. No solamente con Azure DevOps o VSTS, sino que en general. Y vamos a ver cómo lo aplicamos con herramientas. Así que espero que dejen sus comentarios.